en realizar la corrección de su género en su identificación, específicamente en su DIMEX, cédula de identidad para personas migrantes. Esto es muy interesante, luego de trabajar durante 1 año y medio, Jess, en el comisionado LGBTI. Decíamos que Jess es activista trans y coordinador de incidencia política de este colectivo. Y ayer estuvo en la Dirección General de Migración y Extranjería a las 9:30 para la emisión de su DIMEX. Explíquenos lo que esto significa, este reflejo, el cambio de nombre de uno femenino a Jess y la corrección del género de mujer a hombre. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Este es un cambio enorme, es un hecho histórico que estamos viviendo en Costa Rica. Fue 1 año y medio de trabajo porque la opinión consultiva abrió la puerta cuando establece que es un derecho de la identidad para las personas trans. Correcto. Estamos hablando hace 2 años. El 9 de enero del año pasado, efectivamente, y dentro de ese derecho de la identidad se incluye el cambio de nombre y la corrección del género. Ya desde mayo del año pasado, el Tribunal Supremo de Elecciones había modificado el reglamento del registro civil para que las personas costarricenses pudieran cambiarse el nombre, y con el comisionado LGBTI se conformó una comisión de personas trans que estuvimos trabajando en sacar el primer decreto, el 41.173, que ya abre la puerta para que las personas transmigrantes también pudiéramos cambiarnos el nombre y corregirnos el género, porque ese decreto le instruye a todas las instituciones públicas que reconozca la identidad de las personas trans, y eso incluye la Dirección General de Migración y Extranjería, que es quien emite los DIMETs o cédulas de residencia. Para personas migrantes. Para personas migrantes. A partir de eso, justamente a mí me aprueban la residencia en mayo del año pasado, entonces comienza una lucha que ya habían empezado otras personas trans, como la compañera Antonella Morales de Transvida, para lograr que Migración me permita hacer este cambio del nombre y la corrección del género. Pero la preocupación era que no había un protocolo, no había un reglamento, porque era la primera vez en la historia que alguien hacía esta solicitud y ya había una posibilidad jurídica de hacerlo gracias a la opinión consultiva y a este primer decreto. Entonces trabajamos durante 6 meses con el comisionado LGBTI, con Luis Salazar, con la Organización Internacional de Migraciones y la Defensoría de los y las Habitantes, y sacamos un segundo decreto, el 41.337, que es el que sale publicado, firmado por el presidente el 21 de diciembre, en este acto donde firma 6 decretos en total sobre hechos LGBTI, y luego sale publicado en Gaceta Oficial en enero. Desde entonces yo empecé el trámite, pero además ser venezolano a veces viene con sus complicaciones, porque el trámite pasaba porque se me emitiera una certificación en la embajada, y sabemos que por la crisis política que tiene en el consulado específicamente, que ha estado atravesando Venezuela, pues el consulado de la embajada de Venezuela no habían estado prestando servicio. Finalmente, pues gracias al trabajo conjunto del comisionado LGBTI, la Defensoría de los Habitantes, la OIM y Migración, la semana pasada me aprobaron la solicitud para cambio de nombre y la corrección del género, y ayer estuve entonces en la Dirección General de Migración y Extranjería y ya me emiten el DIMETs. ¿Por qué eso es tan importante? Primero, eso le iba a decir, ¿qué aparece en la cédula? En la cédula sale mi nombre elegido, el nombre masculino, para que coincida con esta identidad que todas las personas que nos ven pueden apreciar, porque tengo ya 3 años de haber salido del closet, de vivir como el hombre que soy, pero mi identificación, que era un pasaporte, mi pasaporte venezolano, me mostraba como mujer y con un nombre femenino. Entonces he sufrido discriminación para trabajar, he sufrido discriminación para estudiar. Yo tengo una licenciatura por la Universidad de Costa Rica, soy periodista también, pero cuando he querido seguir estudiando he tenido problemas para matricularme, porque siempre había esta diferencia entre mi identificación y mi identidad. Cosas tan sencillas como hacer trámites en el banco, cobrar un cheque en el Banco Nacional o en el Banco de Costa Rica se volvía un proceso súper complejo, porque yo tenía una identificación que no me identificaba. Entonces, ¿Cuál identificación tenía? Del pasaporte venezolano, claro, que me mostraba como mujer. Entonces ahora con esta corrección ya yo puedo cambiar mis datos en todos los documentos. Y esto además sienta un precedente histórico, porque las personas trans costarricenses no han podido corregirse el género. Entonces tenemos un montón de compañeros y compañeras, aunque se haya quitado el género en la cédula, ese género que está en las bases de datos del registro civil sigue apareciendo. Una cosa tan sencilla como compañeros y compañeras trans que comentan que van a pedir la hoja de delincuencia y entonces les sale con el cambio de nombre, pero tenemos Marías que salen como hombres y Pedros que salen como mujer.
Entonces eso genera situaciones de discriminación y Costa Rica es un país donde la discriminación hacia las personas trans es muy alta. Solamente en los últimos 2 años hemos tenido tres transfeminicidios, o sea, 3 mujeres trans que han sido asesinadas por ser mujeres trans. Entonces era fundamental lograr que se nos reconociera la posibilidad de corregirnos el género y lo logramos por primera vez ayer a través de mi caso. Hay otras personas transmigrantes que están esperando. Sí, el acuerdo al que llegamos fue que yo iba a ser el conejillo de Indias porque tenía la posibilidad de estar aquí también, de representarles. Pero este es un triunfo y es un avance que esperamos beneficie a toda la comunidad trans de Costa Rica. Dices que, Jess Márquez, dices que hay que hay varias personas están esperando y que fuiste la primera persona. ¿Cuántas personas están esperando que son migrantes y son la primera en obtener esta cédula? Están esperando y ¿qué dicen a partir de este logro que ayer finiquita con el anuncio suyo? Bueno, en este momento que yo tengo conocimiento hay otras 5 personas con las que he venido trabajando para que vayan 5 recogiendo. personas con estatus de migrantes. Sí, que están recogiendo los documentos para hacer el trámite, ya sabiendo que fue posible y además de todo el trabajo que hemos venido haciendo con migración para poder desarrollar todo el protocolo y los procesos, hubo que hacer una modificación en el sistema informático y todo. Esperamos que las próximas semanas ya estas personas se presenten, pero sabemos que habrá muchas más, que ahora que es una posibilidad, que es una realidad, podrán acercarse. Y también esperamos que habiendo logrado esto en mi cédula de residencia, en mi DIMETS, lo utilicemos también para presionar al TCE, porque no es justo que las personas transmigrantes podamos corregirnos el género y las personas trans costarricenses no. No lo hayan hecho. No, es un derecho humano que es para todos, todas y todes. ¿Qué significa ahora aparecer, cuando usted toma su documento, su cédula migrante y usted ya aparece con su nombre correcto, identificado como Jess Márquez? ¿Qué significa en su interior el asumirse ya de manera oficial? Yo sé que es un documento, yo sé que es, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto para usted en su interior, en su paz interior finalmente? Es una enorme alegría porque las personas trans desde que empezamos a mencionarlo, yo recuerdo y lo dicen varios familiares que yo empecé a decirlo desde que aprendí a hablar, que era un hombre y fue algo que no se tomó en serio porque bueno, yo soy de los 80s, era una época diferente, entonces el verme cuando ya voy a cumplir casi 30 años, finalmente validado en mi identidad, además correcto, validado por el Estado, que no es cualquier validación, tiene un impacto muy importante, muy positivo a nivel psicológico. Hablábamos, en estos días estuve en una actividad de la Defensoría de los Habitantes y hablábamos de que la discriminación que las personas trans sufrimos, que se ha incrementado desde el año pasado, ha generado una crisis de intentos de suicidios entre personas trans, porque la discriminación tiene un impacto psicológicamente. Y en cambio este tipo de acciones, que llamamos acciones afirmativas, tiene un impacto positivo. Yo he estado eufórico desde ayer, casi no pude dormir. Y ha sido realmente una gran felicidad de saber que la identidad con la que yo siempre me identifiqué ahora es real, es palpable, no solamente para mí, sino para el mundo. Legal. Es legal, exactamente, que tiene un peso enorme y tiene que ser respetada en todos los espacios. A partir de esta misma tarde voy a empezar a hacer los cambios en Hacienda para la facturación electrónica, en la caja, mi título de la Universidad de Costa Rica. Yo además soy hasta donde sé la única persona trans colegiada en el Colegio de Periodistas, entonces también voy a solicitar el cambio ahí, en todos mis registros médicos, en mis contratos de trabajo. Y eso significa que a la vuelta de un par de meses, cuando completen todos estos trámites, esta identidad va a ser la única posible, la única existente. Entonces finalmente este hombre que yo sé que soy y ese nombre que elegí, Jess, va a ser la única realidad posible y ya va a ser incuestionable. No voy a tener que estar convenciendo, como me ha pasado hace 2 semanas, 3 semanas, estaba intentando cobrar un cheque en el Banco Nacional y me tomó 45 minutos convencer a la coordinadora de la sucursal que el cheque era mío. No voy a tener que estar convenciendo a las personas de que yo soy quien soy y de que mi identidad legal realmente me representa, porque ya lo está haciendo. Eso también significa que usted cuando consiga o busque su trabajo, si es que no sé si todavía lo tiene o si ya lo tiene, pero usted aparecerá como Jess Márquez, es decir, porque usted nos hablaba de la enorme discriminación que hay hacia las personas trans. Sí, efectivamente, y apareceré como hombre, que ha sido una de las grandes discusiones
Es muy importante mencionar que es un derecho humano que las personas trans nos identifiquemos. Sabemos personas que nuestro género no coincide con nuestro cuerpo y eso ya fue reconocido a nivel internacional, es un derecho humano que se nos reconozca como tal y esto de poder lograr este cambio en la cédula es para el primero en el DIMEX y de nuevo ahora la siguiente lucha es que en el TCE lo permita, la corrección del género para las personas ¿Cómo ve ese costarricenses. paso? Nos quedan segundos, pero ¿cómo ve ese paso que el Tribunal Supremo de Elecciones lo reconozca? Es complejo, pero vamos a dar la batalla, vamos a lograrlo, estoy seguro. Yo conversé con los compañeros y compañeras costarricenses y le dije que iba a utilizar este caso y de hecho ya hay un recurso en la sala cuarta que está basado en el hecho de que yo iba a lograr esto. Fue un gran acto de fe de los compañeros y compañeras que están en ese recurso y seguiremos dando otras acciones porque esto es un derecho humano y es una lucha de la que no vamos a desistir sin importar lo que los sectores conservadores digan. Me queda yo creo que como un minuto, pero quería preguntarle, ¿tiene entre sus planes Jess Márquez ir a su país natal, Venezuela, y que se identifique y se reconozca como varón? Lamentablemente en Venezuela eso no es una posibilidad. Tenemos el caso súper icónico de Tamara Adrián, que fue la primera persona trans en ser diputada en toda América Latina. Ella es diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela y tuvo que ser electa como hombre y con el nombre que tenía antes, porque en Venezuela no se ha podido, pero estamos en el borde de un cambio político. Esta mañana me desperté con la noticia de que hay una insurrección militar en Venezuela y tenemos varios meses en un proceso de cambio y yo tengo la esperanza de que en una nueva Venezuela sea posible que mi identidad también sea reconocida en mi país de origen. Por ahora usted va a seguir luchando para que los ciudadanos costarricenses puedan tener ese reconocimiento en el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, tengo 5 años de vivir en Costa Rica y este es mi hogar ahora y esta es mi lucha y la seguiré dando. Muchas gracias a Jess Márquez, coordinador de incidencia política y también un hombre trans venezolano que se convierte en la primera persona en nuestro país en realizar la corrección de su género en su identificación como persona con cédula de identidad para personas migrantes. Gracias a Jess y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Manténganse con Sinal Costa Rica Medios. Buenos días.